Hola a todos y bienvenidos a mi canal, tu rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para sumergirnos en un mundo de drama, romance y por supuesto, chismes jugosos. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es la vida amorosa de nuestros actores turcos favoritos, especialmente después de rupturas sonadas. Y para empezar, vamos a centrarnos en una pareja que ha cautivado a millones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Estarán buscando de nuevo el amor después de su separación? ¿Hay alguna confesión bomba que no nos hemos enterado? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con detalles, con contexto y con la profundidad que merece este difícil de la vida real. Pero antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de tus actores favoritos, reseñas y mucho más. Prometo que no te arrepentirás. Y ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar hablando de Hande y Kerem, una pareja que conquistó corazones dentro y fuera de la pantalla con su química innegable en la serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se conoce en muchos países. Esta comedia romántica que se emitió entre 2020 y 2021, nos presentó la historia de Eda YLDZ, una florista con una chispa y una determinación que enamoraron al público soñando con irse a estudiar a Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto frío, cuya beca universitaria es interrumpida. Un contrato de compromiso falso termina transformándose en un amor verdadero que traspasó la pantalla. Y no solo la traspasó, la incendió. ¿Pero por qué esta serie fue tan especial? Además de la trama atractiva y los personajes entrañables, la magia realmente residía en la conexión palpable entre Hande y Kerem. Su relación en la vida real floreció durante el rodaje, y el público estaba completamente enamorado de su romance. Era una historia de amor de cuento de hadas, al menos hasta que la realidad llamó a la puerta. Analicemos más a fondo este fenómeno. No era solo la trama la que nos enganchaba, era la forma en que Hande y Kerem se miraban, cómo interactuaban fuera de las escenas. Sus publicaciones en redes sociales se convertían en trending topic, cada foto era analizada al milímetro buscando pistas sobre su relación. La Hande Kerem manía era real y palpable. La ruptura de Hande y Kerem fue un shock para muchos. Los rumores, las especulaciones y las noticias contradictorias inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué pasó realmente? Si bien nunca se revelaron los detalles exactos, parece que las presiones de la fama, las agendas ocupadas y quizás algunas diferencias personales jugaron un papel importante. Profundicemos un poco en estos factores. La fama, aunque deseada por muchos, puede ser un arma de doble filo. Las constantes miradas, las expectativas del público, la presión de mantener una imagen perfecta, todo esto puede erosionar una relación. Las agendas ocupadas también son un factor clave. Cuando ambos miembros de una pareja tienen carreras demandantes, encontrar tiempo de calidad para estar juntos puede ser un desafío. Y por supuesto, no podemos ignorar las diferencias personales. Todos somos diferentes y a veces esas diferencias son irreconciliables. Lo importante es que la pareja decidió tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto. Literalmente los fans hicieron duelo en redes sociales. Almohadilla Hande Kerem Forever se convirtió en un grito de guerra, una súplica desesperada para que volvieran. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿están buscando Hande y Kerem nuevamente el amor? En el caso de Hande Erçel, las noticias sobre su relación con Hakan Sabancı han sido bastante consistentes y públicas. Se les ha visto juntos en numerosos eventos, viajes y publicaciones en redes sociales, lo que sugiere una relación estable y feliz. Parece que Hande ha encontrado el amor nuevamente y muchos de sus fans celebran esta nueva etapa en su vida. Pero, ¿qué tan sólida es esta relación? Hakan Sabancı proviene de una de las familias más influyentes y adineradas de Turquía. ¿Cómo afecta esto la dinámica de su relación? ¿Se siente Hande presionada por las expectativas de su nuevo entorno? Estas son preguntas que muchos fans se hacen, aunque solo Hande conoce la verdadera respuesta. En cuanto a Kerem Bürsin, la situación es un poco más misteriosa. Ha habido rumores sobre diferentes relaciones, pero nada ha sido confirmado por él mismo. Kerem ha estado enfocado en su carrera, participando en nuevas series y proyectos cinematográficos.
A menudo se le ve viajando y disfrutando de su soltería, al menos por lo que podemos ver en sus redes sociales. Pero, ¿es esta una imagen cuidadosamente construida? ¿Está Kerem realmente feliz como soltero, o simplemente está protegiendo su corazón después de la dolorosa ruptura con Ande? Podríamos decir que Kerem ha adoptado una postura más hermética, más reservada en lo que respecta a su vida personal. Ha preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos, evitando la sobreexposición mediática que antes caracterizaba su relación con Ande. Aunque no haya una relación confirmada, eso no significa que Kerem no esté abierto a encontrar el amor nuevamente. Quizás esté buscando algo más discreto, o tal vez simplemente no haya encontrado a la persona adecuada todavía. Y es que después de una relación tan intensa y pública como la que tuvo con Ande, es comprensible que quiera ser más cuidadoso y selectivo en sus futuras relaciones. Pero hablemos de esa confesión bomba que mencioné en el título. Recientemente ha circulado un vídeo corto, aparentemente una entrevista antigua, en la que Kerem habla sobre la importancia de la conexión y la química en una relación. Lo interesante es que describe casi a la perfección lo que él y Ande tenían. Si bien no es una confesión directa de arrepentimiento o de querer volver con ella, muchos fans lo han interpretado como una señal de que todavía la recuerda con cariño y que su relación significó mucho para él. No es una prueba definitiva de nada, pero sin duda aviva las llamas de la esperanza para aquellos que todavía sueñan con una reconciliación. La verdad es que este vídeo ha generado un revuelo enorme en redes sociales. Los fans han analizado cada palabra, cada gesto de Kerem, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Algunos creen que está enviando un mensaje subliminal a Ande, otros piensan que simplemente está siendo nostálgico y recordando un momento feliz de su vida. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este vídeo ha reavivado el debate sobre la posible reconciliación entre Ande y Kerem. Ahora, alejándonos un poco de la vida real y volviendo al mundo de las series turcas, vamos a explorar otras producciones donde el amor, las rupturas y las segundas oportunidades juegan un papel fundamental. Porque, seamos honestos, las dizis son un espejo de la vida real, y muchas veces nos vemos reflejados en las historias de amor y desamor que vemos en la pantalla. Primero quiero hablarles de Ask 101, una serie juvenil que se emitió en Netflix. Esta serie cuenta la historia de un grupo de estudiantes marginados que intentan evitar la expulsión del colegio. Para lograrlo conspiran para que su profesora favorita se enamore del nuevo entrenador de baloncesto. Aunque no trata directamente sobre la vida de los actores, Ask 101 refleja cómo las conexiones inesperadas y los desafíos compartidos pueden llevar al amor, incluso en las circunstancias más improbables. La serie muestra las complejidades de las relaciones adolescentes, las rupturas dolorosas y la posibilidad de encontrar el amor nuevamente, a menudo donde menos lo esperas. Otro ejemplo que quiero mencionar es Fi. Esta serie, protagonizada por Serine Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, es un drama psicológico intenso que explora las obsesiones, las ambiciones y las consecuencias de las decisiones que tomamos en el amor. Aunque no es una serie romántica en el sentido tradicional, Fi muestra cómo la búsqueda del amor y la pasión puede llevar a la destrucción y al engaño. Las relaciones en esta serie son complejas, a menudo tóxicas, y las rupturas son brutales y llenas de dolor. Sin embargo, también muestra la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de reconstruirse después de una decepción amorosa. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina romance, comedia y un toque de drama, Erkenci. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Erkenci es una serie llena de momentos románticos, pero también aborda los desafíos de mantener una relación en medio de las presiones laborales y las intrigas familiares. Las rupturas en esta serie son desgarradoras, pero siempre hay una esperanza de reconciliación, mostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pasando a un drama más intenso, tenemos Silla Beyaz Aşk. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado turbulento. Su encuentro cambiará sus vidas para siempre y aunque al principio se repelen, terminarán enamorándose. Silla Beyaz Aşk explora la idea de que el amor puede surgir en los lugares más oscuros y que las personas pueden cambiar por amor. Las rupturas en esta serie son especialmente dramáticas, ya que están marcadas por la violencia, el peligro y los secretos del pasado. Sin embargo, también muestra la fuerza del amor para superar incluso las heridas más profundas.
Finalmente quiero mencionar Muzice Doctor, un remake de la serie coreana Good Doctor. Esta serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant. Ali debe superar los prejuicios y las dificultades para demostrar su valía como médico. Si bien no es una serie centrada exclusivamente en el romance, Muzice Doctor muestra cómo Ali aprende a conectar con los demás y a experimentar el amor. Las relaciones en esta serie son conmovedoras y llenas de ternura, y las rupturas, aunque dolorosas, sirven como oportunidades para crecer y aprender sobre uno mismo y sobre los demás. Es una serie que nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que la vulnerabilidad es una fortaleza. Volviendo al tema de Hande y Kerem, es importante recordar que son personas reales con sentimientos reales. Si bien es natural sentir curiosidad por su vida amorosa, debemos respetar su privacidad y no hacer especulaciones infundadas. Lo que sí podemos hacer es apoyar sus proyectos profesionales y disfrutar de su talento en la pantalla. Ya sea que encuentren el amor nuevamente o no, les deseamos lo mejor en sus caminos individuales. Y seamos sinceros, la vida da muchas vueltas. Quizás en el futuro los caminos de Hande y Kerem se vuelvan a cruzar. Quién sabe, tal vez la vida nos sorprenda con un final feliz digno de una dizi turca. En resumen, hemos explorado la situación actual de Hande y Kerem después de su ruptura, analizando los rumores y las noticias sobre sus vidas amorosas. También hemos repasado algunas series turcas que abordan temas de amor, rupturas y segundas oportunidades, mostrando la diversidad y la riqueza del mundo de las telenovelas turcas. Hemos profundizado en los factores que pudieron influir en su separación y analizado la posible interpretación del famoso vídeo de Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre amor y rupturas? ¿Cuál creen que es el ingrediente secreto para que una relación en el mundo del espectáculo funcione? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.